Garantizar el derecho fundamental a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad es un imperativo para todas las sociedades. A pesar de los avances legislativos y sociales, persisten barreras significativas que impiden la plena participación de estas personas en la sociedad. En México, el censo del 2020 revela que 7.1 millones de personas, es decir, el 6% de la población total, viven con alguna discapacidad. Estas personas se enfrentan a obstáculos considerables en áreas vitales como la educación, la salud, la cultura, el deporte y el trabajo. La inclusión social y laboral de las personas con discapacidad es un derecho humano reconocido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y ratificado por México el 30 de marzo de 2007. Este protocolo busca garantizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esto es sumamente importante tenerlo presente, porque si decimos que si todas las personas califican para un puesto laboral, no les puedo decir que por el hecho de tener una condición de discapacidad no calificarían, porque le quitaría el ente que es persona. Entonces toda persona como ente de persona tendría el derecho de tener una posibilidad de trabajo, independientemente de la condición social o de salud o física que tengas. Ahora, el otro tema es cómo hacemos que esa persona pueda tener una oportunidad laboral. Esa es otra cosa. Pero por definición en derecho, todas las personas, por el simple hecho de ser personas, tendrían el derecho de tener una oportunidad laboral. Sin embargo, este derecho se enfrenta a múltiples barreras y obstáculos que dificultan su realización, tales como la falta de accesibilidad, la discriminación, los estereotipos, los prejuicios y la baja valoración de sus capacidades y potencialidades. Sí, esta es una reflexión un poco más profunda, porque tiene que ver con el sistema de creencias que tenemos a nivel social. Y ese sistema de creencias no lo adquirimos en la edad adulta, ni en la formación profesional. Ese sistema de creencias lo vamos adquiriendo nosotros desde la niñez, y es dado principalmente por nuestros padres, y luego por nuestros familiares, y luego por nuestra propia comunidad, y luego por la escuela donde interactuamos, y luego por todas las iglesias si vamos, es decir, por todo este sistema de creencias en el cual nosotros nos vamos formando, o va formando nuestra identidad, nuestro carácter desde niño. Ya cuando estamos en una edad adulta, pareciera que surge como de la nada el por qué yo reacciono de tal manera, y no, tiene que ver con el sistema de creencias que tenemos de manera arraigada, y ahí viene nuestra propia ideología, nuestra propia forma de reaccionar ante ciertas emociones, nuestras formas de actuar ante ciertas circunstancias. En ese sentido, hay sistemas de creencias muy arraigados que se van estereotipando precisamente en estos sectores que presentan esta condición de vida. Entonces podemos decir que a nivel social es muy típico escuchar o pensar dentro del colectivo social que las personas que presentan una situación de discapacidad no pueden trabajar, o no deben de trabajar, o no merecen trabajar. ¿Por qué? Porque creemos que no tienen cualidades que les permitan realizar alguna tarea que sea remunerada. Hay otros pensamientos como tampoco pueden estudiar, ¿no? Practicar un deporte ni se diga, mucho menos piensen en tener una familia, tener relaciones sexuales, está eso prohibidísimo, ¿no? Entonces, esos son pensamientos que en nuestra cotidianidad familiar los tenemos. Nada más que ya en la edad adulta y conociendo lo que es la discapacidad, sí tenemos que ser autocríticos nosotros mismos, porque formamos nosotros parte de esta sociedad, en poner
en la mesa a ver qué pensamientos tengo yo sobre este sector. Y ahí empezaremos a hablar otras cuestiones ya de más cuestiones morales y cuestiones éticas. Porque yo puedo decir el hecho de pensar que esas personas sí pueden trabajar o deben de trabajar, pero va a haber otro sector que va a decir no pueden trabajar ni deben de trabajar por su... Entonces entras en esos dilemas, pero el tema es ponerlo en la mesa. Y esos estigmas, esos estereotipos y esas etiquetas sociales que tenemos hacia ese sector de la población que hoy se reconoce como de atención prioritaria, no pensemos que surge de la nada, sino surge de un sistema de creencia que tenemos arraigado desde nuestra niñez. Nosotros por eso siempre va a ser importante pugnar por la niñez. O sea, ya nosotros somos una generación que nos toca visibilizar estas condiciones, hacerlas evidentes en nuestra sociedad y en nuestro propio espejo cuando nos miremos. Y decir, bueno, a ver, yo tengo a mi hijo, a mi hija, a mis sobrinos, ¿qué ejemplo estoy dando cuando venga una persona que tiene una discapacidad intelectual y se acerca con uno de ellos y que yo vea que mi hijo, mi hija, mi sobrino los rechace o le den la vuelta porque creemos que los van a enfermar? Es un sistema de creencia que todavía tenemos, ¿no? El que cómo te vas a juntar con él, no te juntes porque se te va a pegar, ¿no? Entonces, no es fácil luchar contra ese tema de prejuicios que tenemos, pero sí creo que estamos en la generación que nos corresponde por obligación, si queremos dar un granito de arena, en visibilizar estas condiciones. El trabajo social como disciplina y profesión tiene el compromiso de promover el bienestar y la justicia social, así que desempeña un papel fundamental en la defensa y el fomento de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y lo hace desde una perspectiva integral, participativa y transformadora. Cuando un alumno está siendo evaluado para entrar al CAM, se hace un proyecto de vida. Dependiendo de las condiciones del alumno, de su discapacidad, ya se va trabajando con los padres para ver la modalidad, si continúan en el CAM, la modalidad que cuando lleguen al nivel de laboral, formación laboral, que es a partir de los 16 años, o cuando hayan concluido la secundaria, ya pueden tener una empresa familiar. Entonces se va platicando con los papás, con las mamás, para que ellos mismos puedan ir planeando también el proyecto de vida. Es una planeación de la vida a corto, a mediano o a largo plazo. Entonces hay distintas modalidades del taller que se pueden aplicar para tener una empresa familiar. En el caso de los chicos con discapacidad, es muy importante como padres de familia entender que mientras más temprano sea la intervención, pues va a rendir mayores frutos, ¿no? Es importante desde pequeños es iniciar un camino que ahorita nosotros lo llamamos plan de vida. A veces no solemos hacer un plan de vida, pero es muy importante, ¿no? Independientemente de la condición que enfrentemos, es muy importante planear cómo va a ser el trabajo con mi hijo, ¿no? Entonces, en las personas con discapacidad, pues es muy importante aún, porque se habla de autonomía, ¿no? De una autonomía que más adelante va a llegar a ser independencia. Porque sí es cierto, hay muchos papás que tienen temor de permitir que sus hijos se suban a un camión solitos o que hagan traslados, ¿no? Pero finalmente eso es lo que se pretende, que ellos sean lo más independientemente posibles. Y bueno, yo creo que la familia es importantísima a ese nivel. Y obviamente tenemos que trabajar también en otros programas que tenemos, por ejemplo, que es el de Escuela para Familias, en donde tratamos de fortalecer esas redes de apoyo familiar que son importantes, para no decir vitales, que si no las tienes, limitan un poco más ese proceso. No quiere decir que si no las tienes no puedes incorporar, claro que no, porque hay personas que aún en su propia limitación, aún sin tener redes de apoyo, aún sin tener apoyo económico, aún sin A, B, C, D, aún así
logran todavía hacerlo, ¿no? Pero qué mejor si nosotros como área de gobierno identificamos y que somos atentos al área de rehabilitación, fortalecemos esas cosas, pues favorecemos en teoría más rápido que esa persona se pueda incorporar al ámbito social. El trabajo social puede contribuir a sensibilizar y concientizar a la sociedad, a las empresas y a las instituciones públicas sobre la importancia y los beneficios de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, rompiendo con los mitos y prejuicios que las estigmatizan y limitan sus oportunidades. Como el Centro de Atención Múltiple número 64 que somos, no tenemos directamente el convenio con las empresas, pero sí lo hay. La Nestlé recibe chicos con discapacidad. La Coca-Cola también. Oxxo, por ejemplo, que es donde tenemos integrado, es otra empresa que brinda la apertura para que los alumnos se integren a trabajar. Son las que conozco de Querétaro. Miren, yo que estoy entrando apenas a este aspecto de la dirección, me doy cuenta que lo que nosotros tenemos es una maestra de enlace, no todos los CAM, pero la mayoría de ellos tienen una maestra de enlace que se dedica precisamente a ir a las empresas a ofrecer, ¿no? A decir, bueno, tenemos estos chicos que requieren de tener un empleo, y la verdad es que se tiene casi siempre muy buenas respuestas, ¿no? Hay diferentes empresas, por ejemplo, Oxxo, Fasti, por decir algunas que no quiero mencionar por publicidad, pero que sí han tenido una gran apertura social para contratar a personas con discapacidad. Tendríamos que tener un convenio como, no sé, más de 100 o 200 convenios, no sé cuántas empresas hay en todo el estado de Veracruz, porque pues atendemos los 212 municipios. Y entonces lo que hacemos como estrategia es la siguiente, que es la que yo les comentaba. ¿Quién sí es órgano rector en todo eso? El Servicio Nacional del Empleo. Entonces, ellos sí tienen sus propios acuerdos por ley, en donde una empresa está obligado a ofertar sus vacantes a través del servicio, de una plataforma que tiene el Servicio Nacional del Empleo, pero eso ya está por ley. Entonces, lo que nosotros hacemos es, ¿para qué voy a andar yo firmando N cantidad de convenios si con quien me tengo que coordinar ya los tiene por ley? Entonces lo que hace es el vínculo directamente con el Servicio Nacional del Empleo, y como somos entidades de gobierno, pues en esos entendidos se trabaja de manera coordinada, transversalizando los programas que cada instancia tiene. Orientar y acompañar a las personas con discapacidad en su proceso de inserción laboral, brindándoles información, asesoría, capacitación, apoyo psicosocial y seguimiento, según sus necesidades e intereses. Nosotros tenemos fichas de empleo, y esa ficha de empleo vamos con las empresas, con los negocios, y ellos nos dan las características que debe llevar el alumno. Y aquí, cuando un alumno está, lo tomamos en colectivo como candidato para ser integrado a esa empresa, nos enfocamos en desarrollar esas competencias que necesita para encajar en ese empleo que nos están ofreciendo. Los chicos en el CAM Jalapa Matutino, como en cualquier otro CAM, hay momentos formativos, es decir, que dependiendo de la edad de la persona, del alumno que llegue, es como se incluye en algún momento formativo. Están desde inicial y preescolar, que son alumnos chiquitos, desde 45 días hasta la edad de que son 3, 4 años, 5, y después sigue la primaria, posteriormente la secundaria, y de la secundaria hay el último momento formativo que tenemos, que es el de formación para el trabajo, así se llaman, momentos formativos. En ese, después de que el chico ha recorrido toda esta parte en nuestra escuela o en otra, cuando son alumnos con discapacidad, pasan a lo que es formación para el trabajo y la vida adulta, así se llama. Ellos ahí, dependiendo del grado en el que están en relación a su condición, qué tan estimulados están, ellos pueden empezar a trabajar con diferentes talleres en modalidad presencial ahí en la escuela,
pues se les puede dar diferentes tipos de talleres, preparación de alimentos, servicios generales que incluyen, por ejemplo, estas personas que trabajan como intendencia, ¿no? En las escuelas, pero va a depender mucho del grado de estimulación que tengan, ¿no? Ahí en el taller de formación para el trabajo, obviamente se estimulan las habilidades prelaborales, es decir, por ejemplo, que sean capaces de resistir la tarea, que no desistan inmediatamente, que puedan comprender lo que son procesos de higiene para sí mismos y para la preparación de alimentos, por ejemplo, para el taller, ¿no? Entonces, el trabajo es muy variado, pero va a depender precisamente del grado de estimulación que tengan los chicos. Hay chicos que llegan con apenas algunas habilidades que hay que fortalecer o desarrollar, y hay otros chicos que llegan con mayor capacidad para aprender esas habilidades laborales. Ok, CRISBR, al ser un sector de gobierno dependiente del sistema IFE estatal, buscamos dentro del propio gobierno cuáles son las entidades rectoras en cada uno de los programas que nosotros manejamos. Si estábamos hablando, por ejemplo, del programa de inclusión laboral, nuestro órgano rector va a ser la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional del Empleo. Si hablamos de capacitación para el empleo, tenemos que hablar de los ECATIS o de los ICATBER. Si hablamos de vinculación educativa, tenemos que hablar de la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Dirección de Educación Especial. Si hablamos de deporte, el Instituto Veracruzano del Deporte. Si hablamos de arte y cultura, pues el Instituto Veracruzano de la Cultura, y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que nosotros atendemos aquí en este proceso de rehabilitación y el médico especialista identifica la necesidad de que esa persona se incorpore al trabajo, a la escuela, al deporte, al arte, nos los hace saber. Y nosotros hacemos una entrevista de acuerdo al programa y lo vinculamos al área que corresponda y damos ese seguimiento. Para el caso específico de capacitación, no puedo darte un número de cuántas capacitaciones se ofrecen en el estado de Veracruz porque son muchísimas y tampoco las traigo fresca aquí en la mente, pero qué mejor si yo le digo a la persona, mira, tenemos la opción en el CECATI. ¿Dónde vives? En tal lugar. Vamos a ver la oferta que hay en el CECATI, que es basta. ¿Sabes qué? Donde está CECATI me queda lejos, pero me queda más cerca el ICATBER. Me voy a ICATBER y te enseño la cartera de servicio y tú elige la que tú quieras, en el horario que tú quieras. Y nosotros nos encargamos de hacer ese proceso de vinculación directamente con las áreas directivas de esas instancias para favorecer esos procesos de inclusión que van desde tener áreas accesibles hasta profesores que tengan esa cualidad y capacidad para poder atender. Entonces, ¿qué tipo de capacitaciones? Pues tantas como oficios haya, pero sí nosotros aquí también tenemos internamente un área que favorece dos cosas. Los médicos especialistas, por ejemplo, nos turnan para cuestiones, tenemos un área de artes plásticas. Por ejemplo, ahorita que ustedes andan aquí en el centro van a ver mucho trabajo de papel picado por las cuestiones de Día de Muertos. Muchos de esos temas los trabajan ahí. La persona es un espacio donde se distrae, es un espacio donde reflexiona sobre su propia vida, es un espacio donde genera mayor motricidad fina, es un espacio donde aprende ciertas cosas que las puede generar como venta y es un autoempleo. Y ahí pues les enseñan diferentes técnicas de dibujo, de manualidades que las pueden utilizar. Ese está interno aquí en CRISBR, pero eso no es todo. Tenemos otros talleres que son talleres que les llamamos de sensibilización o de culturalización de la discapacidad, que se trabaja con escuelas, con empresarios, donde les hablamos el tema de la discapacidad, de la inclusión social, de los derechos humanos, a modo
de que reflexionemos juntos este tema, porque es muy común que un empresario, por ejemplo, diga, sí, pero ¿en qué pongo a hacerlo a la persona? No, pues no es eso, porque estás pensando a la persona en su condición y necesito que pienses en la persona como persona. Entonces, esos procesos de reflexión son profundos, ¿no? Los que tenemos aquí. Entonces, de capacitación internas tenemos eso, pero más bien, laboralmente hablando, nos dirigimos con SECATI o ICADVER para cuestiones de capacitación para un oficio. Facilitar y fortalecer la intermediación laboral entre las personas con discapacidad y los empleadores mediante la identificación de perfiles ocupacionales, la gestión de vacantes, la vinculación a bolsas de trabajo, la realización de ajustes razonables y la evaluación de resultados. Se le da un seguimiento temporal y ya cuando el alumno está plenamente identificado con las actividades, ya se deja solo. De vez en cuando se puede dar una visita, pero no es permanente. Como CAM, nosotros cuando tenemos un chico que puede tener esta expectativa, este pronóstico de ser incluido laboralmente, tienen un acompañamiento por parte de nosotros de una maestra de enlace hacia la inclusión laboral y que frecuentemente asiste a las empresas y está pues vigilante de que nuestro chico que ha sido incluido tenga todo aquello que se requiere, ¿no? Y la verdad es que hay bastantes empresas en Jalapa que cada vez abren más sus expectativas y sus horizontes. Hay un trabajo, digamos que pre, durante y post. O sea, pre es, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar, me interesa ir a una empresa cerca de aquí y me dice el interesado, la persona que requiere el empleo. Dije, ok, hablamos con la empresa. Se habla con la empresa y dice, no, pues ¿sabes qué? Sí se oferta una vacante. Se les da una plática a ellos de introducción, de sensibilización, para que entiendan este panorama. Durante se da ese seguimiento con el chico o la chica y posteriormente se da el enroque de ver si sí me favorece o no me favorece la cuestión económica, el traslado, o sea, todo esto es lo que implica. El trabajo social también puede impulsar y apoyar el desarrollo de políticas públicas y programas que favorezcan la inclusión laboral de las personas con discapacidad y lo hace desde un enfoque de derechos humanos, de género y de diversidad. ¿Qué tipo de prestaciones reciben los jóvenes? ¿Igual que los demás? Sí, igual que los demás. No hay una diferencia en cuanto a... Hay una diferencia en cuanto a sus obligaciones, porque los limita. Eso es bueno para ellos, pero no hay una diferencia en cuanto a las prestaciones que puedan. Eso es sumamente importante. Se necesitan tener todas las prestaciones de ley. O sea, todas las prestaciones de ley necesitan tenerse cuando se contrata. Por eso es muy importante apoyarnos con el Servicio Nacional del Empleo, porque a través de los mecanismos legales que ellos tienen garantizan eso. Generar y difundir conocimiento e investigación sobre la situación laboral de las personas con discapacidad, sus demandas, sus experiencias, sus buenas prácticas y sus propuestas de mejora. En una empresa muy importante de cine aquí en Jalapa, estaban contratando a una persona que querían que fuera con discapacidad motriz. Le llaman artilleros, que son los que están en la entrada rompiéndote dándote los boletos. No los de la ventanilla, sino ya cuando entras a la sala te piden el boleto y te lo rompen, ¿no? Pues son artilleros y tienen un módulo, ¿no? Y ahí están poniendo. Entonces llegamos ahí y dicen, no, pues es que el puesto de artilleros que tenemos aquí, nada más que pues, es una persona en silla de ruedas y pues le quedaba el alto. Y sí, pues no va a poder ahí. Te tienes que echar mucho de tu creatividad y algo tan sencillo. Y bueno, ¿existe alguna política interna en cuestiones de mobiliario? Que por ejemplo, si nosotros le reducimos unos 20 centímetros a ese mueble, ¿implica algo? A lo mejor tiene que ver con imagen o pues
Dice, no, no hay, no. Y si le cortamos un pedazo, eso se llama ajustes razonables. Es decir, donde la empresa no genera un gasto extra que implique costo-beneficio, ¿no? Entonces, esos detalles ya se ven directamente en el área, ¿no? Y esa parte donde nosotros también contribuimos ahí. Bueno, yo ahorita estoy colaborando con el gobierno municipal en algunas iniciativas. Yo me enfoco en los jóvenes y en los jóvenes con discapacidad. Ya tuvimos el primer evento masivo que fue jóvenes emprendedores. El proyecto fue mío, se lo presenté al ayuntamiento y posteriormente ellos quisieron sumarse al proyecto, ¿no? ¿Por qué estoy trabajando desde el municipio? Yo tengo la idea o el pensamiento de que sirve tener leyes, tanto federales, locales, si no hay un trabajo desde el municipio, si no hay un trabajo con la gente, ¿de qué sirve que tengamos derechos sobre las personas con discapacidad si no hay ese trabajo con el municipio? ¿Sí? Trabajar con el municipio es muy importante. Y las leyes están, la ley de México, en el Congreso local, federal, pero en el gobierno municipal no se está trabajando como debe ser. Entonces yo como diputada siempre me confío en eso, ¿no? Trabajar de la mano con el ayuntamiento para tener iniciativas que favorezcan a la población. La inclusión social y laboral de las personas con discapacidad no solo es un asunto de justicia social, sino también una oportunidad para el desarrollo económico, social y humano. El trabajo social puede ser un aliado estratégico para hacer realidad este derecho, desde una visión inclusiva, innovadora y solidaria. La inclusión social de personas con discapacidad es un trabajo conjunto en el cual intervienen las familias, la sociedad, las empresas, las instituciones públicas, todos en coadyuvancia trabajando para eliminar estas barreras de estereotipos, prejuicios y discriminación, y así garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida. Este reportaje es un llamado a la acción para promover la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad. Por su atención, gracias.